Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hola. Hoy nos vamos a sumergir en un tema muy personal, muy cercano al corazón, la oración por las naciones, Me encanta. que significa orar por países enteros. Ajá. ¿Cómo encaja esto con nuestra fe? Sí, ¿Y cómo podemos hacerlo de forma práctica en nuestra vida diaria? buenas preguntas. Para esta inmersión vamos a usar un fragmento de un devocional que me ha inspirado mucho. Interesante. ¿De qué devocional se trata? Se titula Día 16 del devocionario 30 días de oración. Oración por las naciones. Qué título tan poderoso. ¿Verdad? Ya desde el título nos damos cuenta de la amplitud del tema. Totalmente. Y lo primero que me impactó de este devocional es la fuerza con la que nos recuerda el llamado a la oración global. Y el llamado a la oración global. Nos dice que, como cristianos, estamos llamados a orar por todas las naciones, sin excepción. Es verdad. No es algo opcional, sino una parte fundamental de nuestra fe. Claro, porque ese llamado nace del reconocimiento de que Dios es soberano sobre todo el mundo. Exactamente. Cada país, cada cultura, cada persona forma parte de su plan divino. Y nuestras oraciones pueden ser una herramienta poderosa para alinear nuestras vidas con ese propósito global. Sin duda. El devocional habla de cómo, al orar por las naciones, podemos ser parte de la transformación del mundo. Y eso me recuerda a lo que dice la Biblia en 1 Timoteo 2.1, Ajá. donde se nos exhorta a orar por todos los hombres, especialmente por los que están en autoridad, para que podamos vivir vidas tranquilas y pacíficas. Un llamado a la intercesión por el bienestar de todos. Exactamente. Es increíble cómo un versículo tan corto puede tener un significado tan profundo. Es verdad. Y este devocional va un paso más allá, invitándonos a orar de forma específica por los líderes, Sí. por las comunidades Y y por aquellos que aún no conocen a Dios. me recuerda a la Gran Comisión. A la gran comisión. Sí, sabes, en Mateo 28.19, Jesús nos encomienda la tarea de hacer discípulos en todas las naciones. Orar por las naciones se convierte entonces en una extensión de esa misión. Exacto. En una forma de preparar el terreno para que el Evangelio llegue a cada rincón del mundo. Es como si nuestras oraciones allanaran el camino para que la luz de Dios ilumine cada corazón. Es una hermosa imagen. Y lo que más me inspiró del devocional es la seguridad que nos da, que la oración puede impactar situaciones que parecen imposibles. Es increíble. Sí, cuando leí esa parte me llené de esperanza. A mí también me encanta esa parte. Se nos habla del poder de la fe, de cómo Dios puede obrar a través de nuestras oraciones, incluso las más pequeñas, para alinearlas con su propósito mayor. Es verdad. Es como si cada oración fuera una pequeña semilla que plantamos con fe y que Dios, con su infinito poder, hace germinar y crecer. Me encanta esa imagen de la semilla. Y hablando de cosas que podemos llevar con nosotros, el devocional nos ofrece 3 pasos prácticos para orar por las naciones. Sí, el primer paso es elegir una nación específica por la que orar. Claro. A veces, cuando pensamos en orar por las naciones, nos sentimos abrumados por la magnitud de un mundo. Pero ese primer paso nos invita a enfocar nuestra atención en un lugar concreto, Sí. a conectar con las necesidades de un pueblo en particular. Es verdad. Para elegir esa nación podemos investigar un poco, ¿no? Sí, Leer noticias, conocer los desafíos que enfrenta esa nación. exacto. Ya sea la pobreza, la guerra, la persecución religiosa, la falta de acceso a la educación o la salud. El segundo paso es orar con un propósito definido. Ajá. No se trata solo de repetir frases vacías, sino de dirigir nuestras oraciones a necesidades concretas. Claro. Podemos pedir por los líderes de esa nación, por su pueblo, por la justicia, por la paz, por el avance del Evangelio en ese lugar. Y para guiarnos en esa oración con propósito, el devocional nos propone una oración muy hermosa. La oración por las naciones. Sí, ¿Te parece si la leemos juntos ahora? me encantaría. Creo que sería un momento muy especial para conectar con el corazón de este devocional. Totalmente. Con un corazón dispuesto a unirnos en oración, aquí está la oración por las naciones. Amén. Amado Padre Celestial, Dios soberano sobre todas las naciones, hoy vengo ante ti con un corazón cagado por el mundo en el que vivimos. Tú eres el Creador de los cielos y la tierra. Y cada pueblo y nación están bajo tu poder. Tu palabra nos llama a orar por todos, diciendo, Por tanto, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. 1 Timoteo 2.1. Por eso, Señor, intercedo en este día por las naciones de la tierra. Padre, oro por los líderes de cada país. Dale sabiduría y discernimiento para tomar decisiones que promuevan la justicia, la paz y el bienestar de sus pueblos. Libra desde la corrupción, el egoísmo y la opresión. Que sean guiados por principios que honren tu verdad y beneficien a los más necesitados. Señor,
Clamo por las naciones que sufren guerras, conflictos y divisiones. Trae paz donde hay violencia, reconciliación donde hay odio y esperanza donde hay desesperación. Que tu luz brille en medio de la oscuridad y que las personas puedan experimentar tu amor, aun en las circunstancias más difíciles. Dios eterno, intercedo por los misioneros y cristianos que sirven en lugares peligrosos. Protégelos, fortalécelos y haz que sus vidas sean testimonio de tu gracia. Que a través de ellos muchos lleguen a conocerte y las naciones se conviertan a ti. Señor, también oro por las naciones que han cerrado sus puertas al Evangelio. Abre caminos donde parece imposible y prepara corazones para recibir tu palabra. Que cada lengua y tribu se incline ante ti, proclamando que Jesús es el Señor. Hoy renuevo mi compromiso de orar por las naciones, de ser una voz de esperanza y un instrumento de cambio. Gracias porque tú eres el Dios de todas las generaciones y reinas sobre toda la tierra. En el nombre poderoso de Jesús, amén. 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 Qué poderosa experiencia. ¿Verdad? Siento que cada palabra resonó en mi corazón. Totalmente. Es increíble cómo una oración tan sencilla puede conectarnos con la inmensidad del plan de Dios para el mundo. Y lo que me parece aún más inspirador es que después de la oración, el devocional nos invita a un momento de reflexión. Sí. Nos pregunta, ¿cuándo fue la última vez que oraste por una nación o por un pueblo en necesidad? Es una pregunta que nos interpela. ¿Verdad? Nos hace tomar conciencia de nuestro rol en la oración global, Sí, de la responsabilidad que tenemos como cristianos de interceder por el mundo. totalmente. Y nos recuerda que nuestras oraciones, por pequeñas que parezcan, pueden ser la semilla de un cambio significativo. Esa es la belleza de la fe, ¿no? Sí. Que Dios puede usar nuestras acciones más humildes para obrar maravillas. Y esa es la clave, ¿no? La fe. La fe nos impulsa a creer que nuestras oraciones, por pequeñas que sean, pueden tener un impacto real en el mundo. Totalmente. A veces pensamos que la oración por las naciones es algo lejano, Sí. abstracto, Ajá. algo que hacen otros pero no nosotros. Ujú. Pero este devocional nos desafía a ampliar nuestra perspectiva, Sí. a comprender que orar por las naciones no solo transforma el mundo, sino que también nos transforma a nosotros mismos. Es verdad. Mm, Cuando nos detenemos a orar por una nación que sufre, Sí. por la guerra, por la pobreza, por la injusticia, Ajá. nuestro corazón se abre a la compasión, Sí. a la solidaridad. Mm, Empezamos a ver el mundo con los ojos de Dios, es verdad. con un amor que no conoce fronteras. Y esa transformación interior, esa apertura del corazón, es la que nos permite ser agentes de cambio en el mundo. Totalmente. No solo a través de nuestras oraciones, Sí, sino también a través de nuestras acciones. claro. Porque un corazón transformado por la oración se traduce en manos que ayudan, en palabras que consuelan, en una vida que refleja el amor de Dios. Exactamente. Ya. Y hablando de acciones, el devocional nos recuerda la conexión tan profunda que existe entre la oración por las naciones y la Gran Comisión. Ajá. Esa tarea que Jesús nos encomendó de hacer discípulos en todas las naciones. Es cierto. A veces pensamos en la Gran Comisión como algo que solo concierne a los misioneros. A los que viajan a otros países a predicar el Evangelio. Pero la realidad es que todos estamos llamados a participar en la Gran Comisión. Claro. Cada uno desde nuestro lugar, con los dones que Dios nos ha dado. ¿Y la oración se convierte en el motor que impulsa la misión? Sí. En el combustible que nos permite avanzar. Mm. Porque cuando oramos por las naciones, estamos preparando el terreno para que el Evangelio eche raíces. Sí. Estamos abriendo puertas para que la luz de Cristo llegue a los corazones. Es como si nuestras oraciones fueran creando puentes de amor y de esperanza entre nosotros y las personas que viven en otros países. Y al mismo tiempo, estamos uniendo nuestras fuerzas a las de Dios en su plan de redención para el mundo. Es una visión grandiosa. ¿Verdad? Sí, Y al mismo tiempo, profundamente personal. totalmente. Porque nos invita a cada uno de nosotros, sin importar quiénes seamos o dónde estemos, a ser parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Sí. A ser instrumentos de paz, de justicia, de esperanza, en un mundo que tanto lo necesita. Y para terminar esta segunda parte de nuestra inmersión, me gustaría recordar una frase del devocional que me impactó mucho. No hay lugar demasiado lejano, ni situación demasiado difícil para el poder de Dios. Esa frase me llena de esperanza. A mí también. Porque nos recuerda que aunque los desafíos del mundo parezcan abrumadores, nuestra fe en Dios, nuestra confianza en su poder y nuestras oraciones, por pequeñas que sean, pueden marcar la diferencia. Claro. Pueden ser la semilla de un cambio que transforme la realidad. Exacto. Y esa es la invitación que nos deja este devocional. A no subestimar el poder de la oración. A creer que Dios puede obrar a través de nosotros para traer su reino a la tierra.
Los invitamos a que mediten en esta verdad y a que nos acompañen en la tercera y última parte de nuestra inmersión, donde exploraremos cómo podemos convertir la oración por las naciones en una práctica cotidiana que enriquezca nuestra vida y la del mundo entero. Y llegamos a la parte final de nuestra inmersión en la oración por las naciones. Así es. Hemos explorado la importancia de este tipo de oración. ¿Cómo se conecta con nuestra fe? Sí. ¿Y cómo nos transforma a nivel personal? Exacto. Ahora, la pregunta clave es, ¿Cómo podemos integrarla en nuestra vida diaria? exactamente, ¿cómo podemos integrar la oración por las naciones en nuestra vida diaria? Es una pregunta fundamental, porque no se trata solo de un concepto bonito, sino de una práctica que podemos cultivar día a día. Claro. Y el devocional nos ofrece algunas claves para lograrlo. Sí. Recordemos esos 3 pasos que hemos mencionado antes. Claro. El primer paso, elegir una nación. Exacto. Podemos investigar un poco, Sí. leer noticias, buscar información sobre países que enfrentan desafíos particulares. Y elegir una nación que nos conmueva, que despierte nuestra compasión. Claro. A veces las noticias pueden ser abrumadoras, pero si nos enfocamos en un país específico, podemos conectar con las personas que viven allí, Sí, con sus historias, con sus necesidades. es verdad. Y una vez que hemos elegido esa nación, el segundo paso es orar con un propósito definido. No se trata de repetir frases genéricas, Claro. sino de dirigir nuestras oraciones a necesidades concretas. Podemos pedir por los líderes de esa nación, por su pueblo, por la justicia, por la paz, por el avance del evangelio en ese lugar. Y podemos usar la oración modelo que nos ofrece el devocional como guía. Señor, te entrego nombre de la nación. Trae paz, justicia y reconciliación a este lugar. Sí. Que tu luz brille en medio de la oscuridad y que tu palabra transforme vidas. Una oración sencilla pero poderosa. Y el tercer paso. Ser una voz de esperanza. Exacto. Sí. Compartir información sobre la nación por la que estamos orando. Invitar a otros a unirse a nuestra oración. Considerar apoyar algún ministerio o causa que trabaje en esa región. No se trata de hacer grandes cosas, sino de pequeños gestos que pueden marcar la diferencia. Exactamente. Y aquí, bueno, me gustaría compartir una experiencia personal Me encantaría escuchar. que me ha ayudado mucho a integrar la oración por las naciones en mi vida diaria. Oh. Hace un tiempo me sentí conmovida por la situación de un país en conflicto. Comencé a orar por esa nación todos los días. Investigué un poco más sobre su cultura, Sí, su gente, sus necesidades. claro. Y poco a poco sentí que mi corazón se expandía. La compasión que sentía por ese país se tradujo en acciones concretas. ¿Qué tipo de acciones? Bueno, comencé a apoyar a una organización que ayuda a refugiados de ese país. También compartí información en mis redes sociales, invitando a mis amigos a orar por esa nación. Sí, Y aunque mis acciones fueron pequeñas, claro. sentí que estaba haciendo algo, que estaba contribuyendo de alguna manera a la paz y a la justicia en ese lugar. Es increíble cómo la oración puede movernos a la acción. De veras. Y no se necesita hacer grandes cosas. No. Cada pequeño gesto, cada oración, cada palabra de aliento puede marcar la diferencia. Totalmente. Y al final, la oración por las naciones no solo impacta al mundo, sino que también nos enriquece a nosotros mismos. Es verdad. Nos ayuda a desarrollar un corazón más compasivo, Sí. una mente más abierta, una visión más global. Nos conecta con el corazón de Dios para el mundo. Exacto. Si nos permite ser parte de su plan de redención. Así es. Así que con este llamado a la acción, a la compasión y a la esperanza, cerramos nuestra inmersión en la oración por las naciones. Los invitamos a llevar este mensaje en sus corazones, a convertir la oración por las naciones en una práctica cotidiana. Y a ser agentes de cambio en un mundo que tanto necesita la luz de Dios. Hasta nuestra próxima inversión, amigos.